Natalia, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, desde la otra vez, ¿qué tal tú? Muy ¿Eh? bien. Muy bien. Bueno, Sí. yo te voy a hacer la presentación. No me he leído tu currículum porque no lo necesito. Sé lo que vales y cómo eres. Conozco también a tu hermana a fondo y la verdad es que este proyecto que estamos haciendo a prisa, a toda prisa, porque la subvención ha venido tarde. Se ha publicado tarde, luego nos han dado una puntuación estupenda. Estamos recorriendo toda la comarca, toda. Bueno, eso ya te contará tu hermana. La verdad es que están siendo unos resultados excelentes allá donde van. Les está encantando los talleres, las propuestas y bueno, y esto es el culmen, como se suele decir en nuestra tierra. Las lecciones que nos vas a dar creo que serán muy instructivas y muy buenas y nos ayudarán en muchos momentos, en muchos puntos. Yo creo que eres idónea para la ocasión. Hoy es el 25, es el día señalado como el grito de las mujeres contra la violencia, contra la violencia. No la violencia en general, sino la violencia contra las mujeres que son masacradas, que son asesinadas. Yo para mí hemos abocado mucho por el terrorismo anteriormente contra ETA. Y esto, de alguna manera, teníamos que volver otra vez a aquel inicio de cuando estuvimos en Madrid, tantísimas mujeres, que llegó un tren lleno, que llegaron autobuses. Creo que deberíamos retomar aquella medida en un momento determinado porque se nos oyó mucho, pero los pasos han sido muy lentos, muy despacio. Nos hemos habituado, yo creo, ya al momento ese. Ha sido asesinada otra mujer, ha sido asesinada delante de sus hijos, está siendo maltratada día a día. Y eso es como ya como una rutina. Hay quien no se lo toma así, pero la verdad es que lo escuchamos y hay muchos oídos sordos. Entonces el grito debería ser tan fuerte a todos los niveles, a nivel Europa, a nivel América, América Latina, América Central, América del Norte, unirnos todos, todos para decir que las mujeres somos importantes y somos necesitadas y necesitamos también de los demás. Entonces, es un número reducido, pero que hace mucho daño, muchísimo, porque Sí, une muchas familias, sí. total, y más cuando se naturaliza, porque justo el tema que nos convoca tiene todo que ver con eso, esa forma de naturalizarlo desde esos lenguajes que comenzamos a introyectar. Entonces, no, súper, yo me siento súper, súper emocionada de estar acá hoy, justo hoy, sí, Justo, oye, precisamente eso. A ver, sí. de todos modos, quien no se pueda unir tendrá una causa, ¿sabes? Esta conferencia tan estupenda, esta propuesta que tú nos vas a dar. Si hoy no está, estará mañana o estará pasado. Bien, es verdad que son 3 días muy intensos, muy interesantes y que estaremos aquí escuchándote. Y luego después en la página tan maravillosa que tenemos, que ya está llenísima de contenidos, pues ahí lo colgaremos para quien quiera escucharte de nuevo, que te escuche y que medite y que piense. Ese es el propósito, claro que sí. Venga, cuando quieras, yo cierro mi micro y escucho. Y buenas tardes a todas, y a todos, que ya veo que hay masculino y femenino, que eso es el ideal, que los hombres se unan a nosotros también para escuchar nuestras quejas y nuestras alegrías y nuestras decepciones y todos somos uno, porque somos iguales, somos personas y formamos parte de la humanidad. Bueno, Gracias, Encarna, muchas gracias. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este espacio. Un espacio donde lo que vamos a estar haciendo es acercándonos justo a un modelo nuevo, un escenario nuevo, una manera nueva de leer nuestras realidades. Hoy es 25 de noviembre, estamos conmemorando
el grito, como nos dice Encarna, el grito de no volver a experimentar este tipo de pensamientos, sentimientos, actuaciones y sobre todo los devenires en donde nos movemos socialmente hablando. Entonces, el tema que les traigo el día de hoy desde Colombia, Medellín, son los estereotipos de género. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. De pronto me hacen unas señitas si sí la están viendo para yo verificar. Listo, perfecto. Entonces la idea en este momento para todos y para todas es que nos demos también el permiso de pronto de si tenemos alguna duda o algún comentario o algo que decir que recordamos o algo que surja dentro del momento, pues que lo hagamos en este espacio y en este compartir que nos convoca hoy. Entonces que podamos tener también como una interacción un poquito más fluida. Igual al final vamos a tener un espacio para preguntas por si lo requieres, pero para que sepas que puedes activar tu micrófono cuando quieras. ¿Listo? Entonces, soy psicóloga de formación. En mi proceso profesional, mi experiencia está ligada a las mujeres. Además, porque tengo una historia fuerte con el tema y desde ahí decidí conocerlo, decidí investigar, decidí estudiar, decidí conocer más allá de lo que nos venden o lo que nos enseñan en los modelos educativos tradicionales. Y conocí pues otro tipo de movimientos como este, que me invita hoy a este espacio. Entonces, gracias por este momento, esta posibilidad de compartir el conocimiento y sobre todo el ser en este tema tan clave, un día tan clave como hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando primero de lo que es un estereotipo y cómo esto se une a la psicología de los estereotipos, y para eso a mí me gustaría hacer una puntualización inicial de lo que es la psicología. ¿Por qué? Pues porque también tenemos como muchas ideas alrededor de lo que es eso, y la psicología es el estudio del alma. Entonces, desde esta premisa, no se podía nombrar así porque el alma es algo muy subjetivo, digamos que hay personas que creen o no en el alma. Entonces, lo que se hizo para que se pudiera convertir en una ciencia social humana es nombrarla como el estudio de la mente. Entonces nos damos cuenta que en la mente pues hay un montón de patrones y que la mente sí se puede volver tangible cuando yo la nombro o la pienso o hago algo con eso que pienso y siento. Entonces la psicología es eso y parto de ahí porque no está desconectada de todo, como nos decía Encarna, el todo en el que todos somos uno. Entonces ahí es donde vemos que todo tiene que ver con todo y que la idea premisa inicial de este curso, de esta charla, de estos 3 días, es que nos podamos mover a ese entendimiento y es a que todos somos uno, no hay separación. No hay separación. Entonces, en esa misma medida, cuando yo comienzo a evaluarme y a darme cuenta también de la contaminación que tengo, desde muchos entes, entre ellos el inconsciente colectivo, pues a lo mejor pueda tener más bases para moverme en el sociocultural y en las dinámicas circunstanciales que voy atravesando en mi vida, ¿cierto? Y en la vida pues de cada uno. Entonces, ese es el propósito, que podamos mutar y movernos hacia ahí. Ojalá llegáramos a un momento en el que ni siquiera tuviéramos que utilizar lenguajes inclusivos porque ya esté incluido, ¿cierto? Que no sea algo que se tenga que hacer, sino que ya esté ahí dentro del el modelo y la dinámica, ¿cierto? Entonces, bueno, hablando tácitamente hablando, los estereotipos de género son opiniones o características que se le dan a hombres y mujeres solamente por el hecho de ser hombres y mujeres. Aquí me gustaría hacer una distinción y es que sabemos que el sexo es algo con lo que nacemos, pero el género es una construcción sociocultural. Quiere decir que si yo nazco mujer, no puedo sentirme una mujer solo por el hecho de nacer siendo una mujer en sexo mujer, ¿sí? El género me lo da ese acercamiento que yo tengo a la sociedad. Entonces es importante hacer esa puntualización, de pronto ya lo sabíamos, pero para recordarlo, porque desde allí también nace ese origen estereotípico, porque el estereotipo está totalmente ligado a lo social. Entonces es diferente, por ejemplo, de un arquetipo, que es de lo que vamos a hablar mañana un poquito más puntual, para que miremos las diferencias, y es que el arquetipo ya está dado, ya está ahí en el inconsciente colectivo, el estereotipo no. El estereotipo es una construcción sociocultural que nos damos por tener género hombre o por tener género mujer. ¿Sí? Esta puntualización es importante porque en esa medida también se nos asignan unas funciones sociales, como nos dice la diapositiva, ¿cierto? Las funciones sociales son esos deberías que yo por ser mujer debería de hacer o por ser hombre debería de hacer. Y entonces aquí empezamos a encontrarnos con los sesgos y con una de las tantas formas de violencia que hay contra las mujeres. Entonces eso lo podemos ver en diferentes escenarios como lo político, lo económico, lo familiar, el ámbito laboral.
el ámbito personal o de pareja. De hecho, lo vemos mucho también en el lenguaje patriarcal. La mayoría de experiencia que tengo con mujeres tienen este síntoma desde también esos modelos icónicos que vemos y cómo deberíamos de ser, cómo nos deberíamos de comportar. No solo las mujeres, también los hombres, ¿cierto? Es importante puntualizarlo porque también en alguna medida a veces se confunde un poco cuál es el objetivo central que tiene el feminismo, y es precisamente crear políticas igualitarias para hombres y mujeres, y de allí se va descentralizando un poco a veces esa idea central y comienzan a haber otro tipo de conductas y resultados o respuestas a esto. Y ese no es el propósito no es pensar que un hombre por tener pene es violador, solo por eso, solo por ser hombre, ¿cierto? Ni tampoco pensar o sentir que una mujer por ser mujer es débil, ¿sí? Más o menos esto es lo que es un estereotipo, más o menos así es como funciona el estereotipo. Entonces, desde esta premisa, vemos que están fuertemente arraigados a lo social, a ese movimiento y a esas dinámicas que se van manifestando en el comportamiento cotidiano de todos y todas nosotras. Entonces, aquí vamos viendo patrones que nos impiden empezar a desarrollar esa autenticidad. ¿Por qué? Porque si yo como mujer no puedo jugar con un carro cuando soy una niña, porque me dieron ganas de jugar con el carro, porque el otro me va a juzgar, me va a decir que eso no se hace porque yo soy una niña o una mujer, voy a comenzar a desconectarme de ese proceso de ser auténtica, de ese proceso de ser, simplemente ser. Ya desde esa humanidad, como nos decía ahorita Encarna, ya todos somos, ya tú eres, en esa medida y en esa misma lógica, pues en la medida en que tú te lo vivas de una manera consciente y presente, vas a comenzar a desarrollar esa autenticidad de una manera más clave. Entonces, desde esta lógica, cuando hablamos de este tipo de modelos, de este tipo de patrones, no nos permitimos ser en esa autenticidad y en esa vida y en esa construcción de modelos mentales, emocionales y conductuales que vamos creando, ¿cierto? Entonces es importante como puntualizar ahí. Los estereotipos nos pueden generar muchísimo daño, podemos alrededor de ellos y desde el automático o el inconsciente no tener claridades de cómo ser, de cómo comportarnos, entonces empezar a tener diferentes interacciones y vivencias que no nos van a permitir expandir nuestro ser, nuestra potencia ilimitada, porque somos muy poderosos y poderosas todos y todas. En esa misma medida que estemos conscientes de ese poder, de esa fuerza innata que tenemos ya solo por el hecho de ser y de estar, si no nos damos cuenta de eso no vamos a poder expandir esa conciencia, ese proceso, y por lo tanto las cosas van a seguir siendo iguales. Entonces, una de las cosas que está también implícita en la propuesta de esta charla es que podamos comenzar primero a mirarnos de manera interna, a hacer ese proceso introspectivo y desde esa introspección comenzar a trabajar, o no quiero utilizar el término trabajar, más bien apuntarle a escenarios nuevos, pero primero desde mí. ¿Cómo me vivo yo, por ejemplo, los estereotipos de género? Entonces aquí me gustaría hacer una pregunta, quien quiera activar su micrófono, bienvenido, y si no sería importante pues que la respondas dentro de ti de manera mental, y es ¿cómo sientes tú, en qué situaciones has sentido, siendo hombre o siendo mujer, que vas en contra de lo que la sociedad espera de ti? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la niña o el niño. Digamos que yo soy un niño y quiero jugar con una muñeca, pero no me atreva a decirle eso a mi familia o a hacerlo siquiera porque me da miedo que me rechacen o que haya algún comportamiento diferente. Les voy a contar una historia rapidísimamente y quien quiera activar el micrófono nos cuenta. Hace mucho tiempo recibí en consulta a un padre de familia que me decía, mi hijo tiene 10 años y me habló de una manera muy amanerada, me habló como una mujer y yo le pegué en la cara. Esa fue el motivo de consulta. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de patrones? ¿Por qué si yo soy un hombre y quiero comportarme de forma afeminada no lo puedo hacer? ¿Por qué si yo soy un hombre y me quiero colocar una falda no lo puedo hacer? ¿Por qué si yo soy una mujer y me gustan las mujeres no tengo una acogida de eso en el sistema y siento un rechazo? ¿Por qué este tipo de dinámicas y cómo desde allí comenzamos nosotros de manera personal a mutarlo, a modificarlo, para posteriormente llegar a ese colectivo y generar una sociedad diferente? ¿Sí? Esa es la idea. De pronto alguien quiere activar el micrófono, decir algo de la pregunta. Voy a quedarme acá un momentito. ¿O no? ¿Sigo? Bueno, yo quisiera pues como ahí, hola, yo Hola. quisiera como
A ver, a mí me parece que eso nos pasa todo el tiempo. O sea, me puse ahí como a pensarlo y hay muchas situaciones porque en cada como comunidad de pronto que uno quiera pertenecer y siempre como seres humanos estamos perteneciendo a diferentes comunidades, uno se encuentra y se choca con esa situación. Entonces, es fuerte porque pasa constantemente. Eso. Gracias. Muchas gracias por compartir. Sí, como nos damos cuenta, de hecho, cuando yo empecé a estudiar este tema del feminismo y cómo nos hemos movido históricamente, me encontré con que el 90% de las mujeres experimentamos abusos desde que estamos muy pequeñas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existen muchos tipos de abusos. Entonces está, por ejemplo, el abuso amoroso, en donde es tu padre, tu tío, tu abuelo o el amigo de tu papá que te toca y tú crees que eso es natural, lo que hablábamos ahorita de la naturalización. Entonces comenzamos a desarrollarnos y a expandir nuestro desarrollo humano desde esas premisas, como si eso fuera algo natural. Por eso cuando ya somos adultos, jóvenes adultos o adultos, no comprendemos bien que el otro nos está violentando, entonces lo damos por hecho y desde ahí pues nos quedamos con la idea. Igual también le pasa al masculino, porque al masculino también le enseñan así en su nicho familiar, en su sociedad, en su sociocultural. Entonces, me encantaría en este momento puntualizar mucho que hoy es el Día de la No Violencia de Género, en especial contra las mujeres, y empezar también a abrirle espacio a ese masculino, como decía ahorita Encarna, que qué rico que estén acá porque esto lo voy a decir de manera muy personal. Yo pienso que los hombres y las mujeres inteligentes nos acercamos a las mujeres, a ver qué es lo que están haciendo las mujeres, qué nos proponen, ¿cierto? Esto es una cosa pues como muy personal, porque yo pienso que tenemos desde esa conexión con la tierra una experticia muy interesante alrededor de todo, del hacer, del ser y de todo. Entonces, bueno, gracias por el comentario. Y sigo contándoles cuáles son esos factores que influyen en esa creación y en ese mantenimiento de los arquetipos. Estos tres elementos que aparecen en la imagen, el contexto, la familia y los modelos icónicos, no se pueden leer de manera desconectada o solas. Se deben de leer como un sistema, porque este sistema incluye todos los factores que se prestan para que los estereotipos existan. Entonces, en esta lógica, el contexto sociocultural lo podemos de hecho ver en un ejemplo muy básico. Y es que, a ver, en la época de los 90, si tú te pintabas el cabello de rosa o de rojo o de otro color que no fuera tu natural, pues te catalogaban de ciertas formas, entre ellas como si tú fueras una prostituta o como si tú tuvieras una vida fácil o bueno, como que te podían catalogar de muchas formas solo por el hecho de tú tener el cabello pintado. Pasaba también con los tatuajes. ¿Cierto? Que alguien que tenía tatuajes es que esta persona que estuvo en la cárcel o esta persona que X o Y. Yo sé que las dinámicas de Europa y Latinoamérica son diferentes, pero la violencia estructural abarca todo el mundo. Me atrevo a decirlo desde los estudios que he hecho. Y es momento de comenzar a mutar en ese inconsciente colectivo a lo nuevo, a lo diferente. Entonces, desde este contexto vemos cómo también ha mutado y hoy por hoy pues es diferente, se mueve diferente. De hecho, ya miramos más de 10 formas de aludir a una orientación sexual. Miramos diferentes maneras de relacionarse, que el poliamor, que, ¿cierto? La monogamia, hay muchas formas y esto se da precisamente por el avance que estamos teniendo como humanidad. Pero es un avance que no se da simplemente porque se da de manera natural, es que hay que buscarlo. Y entonces aquí es donde viene el grito, ¿cierto? Aquí es donde viene el alzar la voz, aquí es donde viene el decir, hey, espérate, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué lo naturalizo? ¿Por qué se me hace normal? ¿Por qué lo busco también? Porque a veces se empieza a generar ese síntoma desde la necesidad de encontrar la violencia. De hecho, hay un asunto estructural en la violencia y es que tú sientes vergüenza de ser violentado, pero además de eso buscas esa violencia porque es lo que empieza a identificarte. Entonces, como si no te identificaras con eso, no existieras en esa medida del ser. Entonces hay que prestarle atención a eso, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poco más de las formas de estereotipos que hay y va a ser un poquito más claro también. Entonces, vamos abarcando, ¿cierto? Y nos vamos acercando a esta información desde este contexto que muchas veces no nos posibilita la expresión innata, muchas veces no nos posibilita la autenticidad y sobre todo limita un montón las oportunidades que tenemos como mujeres. De hecho, lo vemos en el asunto político, laboral. Un hombre gana tres veces un poco más que una mujer teniendo el mismo cargo, teniendo el mismo estudio, el mismo conocimiento, en un nivel acá,
pero en el asunto económico y laboral inmediatamente se ve la brecha que hay entre hombres y mujeres. Todo esto hace parte del contexto sociocultural. Y lo atravesamos, lo vivimos en los diferentes momentos que vamos atravesando. Entonces, este punto no se puede leer desconectado del segundo, que es la familia o los primeros vínculos que yo hago, porque recordemos que cuando nosotros nacemos, nacemos con una información que ya estaba predestinada desde lo que recibimos en el vientre de nuestra madre, todo ese perinatal, toda esa información inconsciente que nos queda allí desde la gestación. Nacemos con esa información, pero solo en la medida en que empezamos a socializar, a interactuar con el mundo, con el medio, empezamos a tener un acercamiento a los estereotipos, a las formas, a las dinámicas socioculturales o relacionales que vamos adquiriendo. Entonces, la familia es quien nos enseña lo primero. Llegamos a ese primer nicho, es la primera sociedad que atravesamos, la primera sociedad que vivimos. Y cuando llegamos ahí empezamos a adoptar los patrones sociales que nuestra familia nos enseña. Entonces, si nos devolvemos a la historia, los patrones sociales que nos han enseñado son muy parecidos en todas las generaciones. Si tú miras a tu abuela, a tu madre, a tu abuela, a tu bisabuela, vas a encontrar unos patrones y unas lógicas muy parecidas a tu realidad actual. ¿Por qué? Porque no estás desconectada o desconectado de eso, es imposible. Entonces, desde esa genealogía y esos primeros vínculos, tú comienzas a identificarte con ciertos estereotipos y ciertas maneras que vas obteniendo para vivir. Entonces, aquí es donde ya lo naturalizas, lo condicionas, lo haces como si fuera un hecho, lo asumes y te quedas en ese momento muchas veces. La idea es que no, la idea es que hoy podamos mutar, hacerlo diferente, a sentirlo diferente, pensarlo diferente y sobre todo con nosotros, volverlo a nuestra personalidad de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, estamos en ese proceso, de los 0 a los 7 años adquirimos nuestra personalidad. Mañana vamos a hablar más de la personalidad, hoy solo la voy a nombrar, pero mañana la vamos a puntualizar mucho para que estén quienes puedan y si no, pues igual queda grabado. La personalidad se compone de lo que yo pienso, siento, digo y hago. Desde estos 4 elementos yo voy creando todo eso en toda mi vida, pero entonces de los 0 a los 7 años yo lo creo y ya cuando me voy desarrollando lo comienzo a modificar o lo comienzo a confirmar o a desconfirmar, dependiendo de los intereses que yo vaya teniendo alrededor de mi camino. Entonces, la familia nos enseña muchísimo y también hay que empezar a mirar qué de eso que te enseñó tu familia tú no quieres tener. ¿Qué de eso que te enseñó ese primer núcleo, ese primer momento de interacción con el otro tú no quieres tener? Entonces, por ejemplo, hay unos dichos que nos acercan mucho a este entendimiento de los estereotipos, como la mujer hay que cuidarla porque es el sexo débil. Entonces, en una familia que hayan 2 padres, 2 madres o una niña y un niño, se escuchan ese tipo de cosas, como cuida a tu hermanita porque ella es el sexo débil, o cuídala porque ella es más débil que tú, o no le entregues esto a ella porque ella es muy emocional y de pronto se va a equivocar y va a actuar desde su impulso. Vemos cómo estos patrones se van repitiendo y nosotros los vamos introyectando y los vamos haciendo propios sin un fundamento porque los adoptamos. Entonces, claro, es natural que los aprendamos, pero también es natural que ya en nuestra vida adulta, en nuestra juventud adulta o en nuestra vida ya adulta, podamos modificarlos desde la conciencia y la presencia. En la medida en que yo desconecte el automático, me doy cuenta realmente esa personalidad es mía o yo la adopté simplemente por los estímulos externos que comencé a mirar, ¿cierto? Listo, y entonces eso nos adentra al tercer elemento, que son los modelos icónicos. Los modelos icónicos es un tema que aquí en Colombia por lo menos funciona de una manera muy fuerte y es todo ese material que nos entregan en la televisión, en la radio, en algunos programas, series, en las telenovelas, ¿cierto? Entonces comienzo a adoptar un ser mujer desde este punto, comienzo a adoptar un ser un hombre desde este punto, entonces comienzo a identificarme con esa plenitud o esa belleza o esa perfección que me venden en los modelos icónicos. Es como aprender desde ese vicario, desde ese aprendizaje vicario, desde esa observación que yo veo, voy adoptando eso, me vuelvo dueña de esa idea, de ese sentir y lo quiero vivir. Entonces, como lo podemos ver en una novela aquí en Colombia que se llama Sin tetas no hay paraíso, que yo creo que la pudieron reproducir también como en varios otros países y ciudades.
y habla precisamente de cómo tú, si no tienes unos senos grandes, no puedes ser aceptada ni socialmente, ni familiarmente, ni laboralmente. Entonces es un tema que es súper importante que lo miremos, porque así nosotros nos desliguemos de eso hoy, la programación inconsciente queda, porque recordemos que aquí hay un macrosistema, de este macrosistema nace el inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo están todos los seres humanos. Si bien el arquetipo se comparte por la socialización, podemos también desde una interacción diferente, desde un modelo diferente, romperlo para que pues cambiemos y mutemos a otras cosas. Entonces, esto, lo más peligroso que tiene es que comenzamos a tener muchos problemas desde las auto. Las auto son autoestima, que es esa forma en la que yo me amo, cómo me valoro a mí misma, cómo me amo, qué tanto me quiero. Es muy difícil para muchas mujeres amarse porque les están vendiendo una idea de ser mujer perfecta casi todo el tiempo, en las canciones, en el afuera, ¿cierto? En las comparaciones que comienzas a hacerte con las demás y los demás, porque tiene, porque no, porque es más grande, porque es más lindo, porque es más natural, porque es más, sí, por todo lo que nos empezamos a decir allí. Y empezamos entonces a tener unos comportamientos que no nos apoyan en ese proceso de amor propio, en ese proceso de autoestima, de valorarnos así tal cual somos. Entonces así, con todos los defectos o cosas que no nos gustan, podamos amarnos, podamos trascender esos niveles de la afuera, esos niveles superficiales y comencemos a meternos a una introspección que realmente nos acerque a ese amor. No desde la afuera, no desde el decir yo me amo, no, es realmente experimentarlo y no sentirme menos y no sentirme mal por todo eso que me están vendiendo y por todo eso a lo que me están invitando de manera implícita, porque nos invitan a este tipo de dinámicas desde que nacemos. Entonces te ponen los vestidos, te ponen las uñas de ciertos colores, el rosado es para las niñas, el azul es para los niños y todo este tipo de dinámicas. Entonces, en la medida en que yo esté presente con eso, veo de esos 0 a esos 7 años que establecí conmigo desde este modelo estereotípico. Y con toda mi presencia comienzo a mutar y a moverme hacia aprender desde un modelo icónico diferente, ¿cierto? Porque hoy por hoy hay muchísimos movimientos que nos enseñan de la aceptación. De hecho, aquí hay una marca que se llama Gorditas Sexy y es una marca de ropa, pues que lo que hace es diseñar ropa para mujeres de peso, de mayor peso. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que pasan ahí, entre ellas enfermedades como la tiroides y demás. Imagínate cómo podría una mujer que sufra de tiroides sentirse cómoda consigo misma si todo el tiempo está recibiendo desde la afuera un montón de comentarios y situaciones que no la acercan a esa aceptación. Sería complicado, ¿cierto? Entonces, qué bueno empezar a relacionarse con otros modelos icónicos, con otras maneras, con otras formas, con otras estrategias que nos permitan ser más auténticas, más amadas por nosotras mismas. Y en esa misma lógica, esa es la autoestima, la autoimagen es cómo te ves a ti misma, cuál es la forma en la que te ves. Entonces aquí yo quiero dejarte una pregunta, de pronto no para contestarla por el tiempo, pero sí para que la escribas y de pronto en un momento en tu soledad e intimidad la puedas contestar. Y es, ¿qué tanto amor te tienes a ti desde ese amor propio? En esa autoimagen, ¿cómo te ves a ti misma o a ti mismo? ¿Cómo te ves desde ese afuera y también desde ese adentro? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te ves? Aquí aparece también el autoconcepto que tiene que ver con esa forma en la que yo me defino. Si a ti te pidieran que tú te describieras, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías de ti? Si pudieras describirte sin estar presente, si pudieras describirte como si no estuvieras ahí, ¿qué dirías de ti? ¿Cómo tú te concibes a ti misma o a ti mismo? ¿Cuál es ese autoconcepto? Y la autodeterminación, que es el último paso de esas auto, y tiene que ver con la acción. La autodeterminación es cómo yo soy consciente de las decisiones que tomo y desde esa conciencia y presencia soy coherente y asumo las consecuencias de esas decisiones que tomo. Eso en términos pues muy amplios es un poco lo que es la autodeterminación. Y la pregunta aquí sería, ¿las decisiones que tomas realmente nacen de ti o tienen más que ver con el afuera? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tanto te amas? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te describes a ti? Y las decisiones que tomas tienen que ver contigo o están determinadas es por la acción de afuera. Las 4 preguntas puntuales para que veamos cómo esto se va a ir engranando y se va a ir encontrando con estas características.
nosotros vemos que un estereotipo de género no permite que haya un lenguaje igualitario entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues por las brechas de las que hemos hablado. Sabemos que para llegar al momento actual que tenemos hoy necesitamos hablar un poquito de la historia. De pronto ya la conocemos, pero la vamos a puntualizar súper rápido. Y es de entender que el modelo patriarcal se movió de la manera en que se movió siempre en la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio y fue precisamente por esa posibilidad que abrieron las mujeres del movimiento sufragista para encontrarse con otras realidades. Entonces los hombres se fueron a la guerra y las mujeres adoptaron esas posiciones laborales de esos hombres que estaban en la guerra. Digamos que esas esposas o mujeres que quedaron ahí en ese momento de la historia tomaron acción y se empezaron a dar cuenta que podíamos hacerlo. Porque si no hubiera habido un movimiento, pues seguramente seguiríamos teniendo el mismo lenguaje patriarcal muchísimo más arraigado, porque no habría movimiento. Entonces, hablando de esta historia, si seguimos afianzando los estereotipos, si seguimos dándoles a nuestros hijos o recibiendo nosotros como hijos la misma información de nuestros nichos, vamos a seguir afianzando esa historia que estamos tratando de romper, que estamos tratando de modificar. Un círculo no tiene principio ni final. Yo me puedo quedar aquí muchísimo tiempo, pero si yo hago esto, desde mi estado presente lo rompo. Esto se rompe. Y desde esta ruptura hay otras posibilidades, hay otras probabilidades, hay otras maneras de ser, de ver y de vivir. Entonces, todas estas características nos apuntan a eso, ¿cierto? A no encontrar esa igualdad entre hombres y mujeres. Ya miramos que son transmitidos por la familia, están conectados a los movimientos del sistema. Esto es importante porque así el sistema haya cambiado, vemos que las generaciones anteriores siguen teniendo los mismos patrones de pensamiento, de sentimiento y de actuación. Y desde los mismos patrones voy a seguir teniendo los mismos resultados. Es una de las definiciones de locura, de hecho, que hay. Si tú quieres hacerlo diferente o tenerlo diferente, hazlo diferente. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás el mismo resultado. Entonces, mutemos a lo nuevo. Esto también sesga esa expresión singular de hombres y mujeres. Volvemos al ejemplo. Si yo soy una niña y quiero jugar con carros, lo puedo hacer. Si yo soy una niña y me quiero vestir ancho, lo puedo hacer. Si yo no me quiero peinar, lo puedo hacer. Si yo no me quiero organizar las uñas, lo puedo hacer. Si yo no quiero tener hijos, lo puedo hacer. Y también si quiero tenerlos. Porque entonces no se trata de sesgar y limitar ese poder personal del otro. El otro tiene libre albedrío, todos lo tenemos. Y entonces desde esa premisa, pensémonos este momento de una manera más global, que nos podamos acercar desde ese colectivo a una forma diferente en la que seamos auténticos y apoyemos ese proceso colectivo desde varios puentes y frentes. Bien, y eviten el reconocimiento de la individualidad. Seguramente, si yo cuando estoy chiquito, cuando estoy desarrollando esa personalidad de esos 0 a 7 años, me frenan esas cosas que yo quiero hacer, como jugar con un carro, y me lo frenan, es posible que cuando yo sea grande en mi desarrollo como ser ya adulto, empiece a tener unas heridas. Entonces aquí me quiero adentrar a un tema interesante que tiene que ver con el masculino y el femenino. Y es que desde todos los conocimientos que yo he adquirido, he leído en varios materiales que los hombres y las mujeres tenemos los dos elementos, es decir, en cada hombre hay un femenino y en cada mujer hay un masculino, ¿sí? De allí es donde viene esa construcción de género. Mira que tú puedes nacer siendo una mujer, pero te puedes sentir un hombre. Y eso está bien, ¿cierto? Digamos que no pasa nada con ese debería. Tú puedes romper ese debería, siempre y cuando no te dañe ni dañe el otro, ¿cierto? Siempre desde esa premisa. Entonces, basándonos acá, mi pregunta es, ¿qué parte de tu femenino está herida y qué parte de tu masculino está herida? Porque yo me atrevería a decir, desde la experiencia que tengo, que un hombre que maltrate a una mujer tiene su femenino muy herido, y también una mujer que maltrate a un hombre tiene su masculino muy herido. Entonces, ¿cuáles son las heridas que tú tienes ahí? Desde, si pudiéramos pararnos en esta premisa o en esta teoría que nos sostiene que tenemos las dos caras o los dos elementos, también lo podemos mirar desde la ley universal de la polaridad, ¿cierto? Donde vemos que siempre hay contrarios, en todo punto negro hay un punto blanco y en todo punto blanco hay un punto negro. Siempre hay polaridad, blanco, negro, sí, hay polaridad. Entonces, si nos paráramos allí y pudiéramos definir y sentirnos desde esas dos potencias, siendo una mujer, experimentar mi parte masculina y viceversa, ¿cuáles son las heridas que tengo ahí? Heridas desde mí, heridas que me he creado con las experiencias que tengo, o heridas que están conectadas al inconsciente colectivo, ¿cierto? Sería interesante darse cuenta porque
Me encantaría que pudiéramos mutar a eso que Encarna nos propone al inicio. Somos iguales, todos somos uno. Y desde esta conexión, desde el macrosistema que tenemos, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Podemos pensarlo, sentirlo y hacerlo de una manera diferente, donde la violencia no sea un lenguaje, ni cerquita, ¿sí? Entonces, bueno, ya voy a seguir por acá. Aquí vamos viendo entonces los estereotipos pueden ser hostiles y negativos. Entonces aquí vemos como dos ejemplos bien interesantes. También vemos que en apariencia ellos pueden ser positivos. Miremos por ejemplo este. Las mujeres son mejores naturalmente para el cuidado de la casa y de los niños. También se puede mutar a decir algo así como, es que tú eres mejor para hacer las cosas de las emociones. Entonces encárgate tú de eso porque tú eres la que siente, tú eres la sensible, ¿cierto? O también mirarlo desde el lado masculino como tú eres el que tiene que dar, tú eres el que tiene que dominar, tú eres el que tiene que sostener, tú eres el que tiene que cuidar, ¿sí? Como proteger. La mujer cuida y el hombre protege. Todo este tipo de lenguajes que ojalá pudiéramos mutar a verlo igual, de una manera igual. Y hostiles o negativos, pues este ejemplo lo tenemos ahí como súper claro. Las mujeres no son buenas para tomar decisiones porque son muy emocionales. Eso lo vemos mucho, lo vemos muchísimo en el lenguaje, por lo menos aquí en Colombia, y yo creo que en Europa pues también, ¿cierto? Creo que es un asunto que atraviesa, como les digo, todo el mundo. Entonces es importante que lo veamos y que nos demos cuenta pues que podemos activar esa alarma mental para descubrir cuando estamos siendo violentadas o cuando estamos siendo estereotipadas o estereotipados desde estos puentes. La última charla, que es el sábado, vamos a hablar de eso, de cómo pudiéramos tener más estrategias para afrontar, para hacerle frente a eso que nos propone el sistema y la vida, cómo se mueve en su cotidiano. Entonces, todo esto interrumpe el proyecto de vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos un poquito en la charla y miramos cómo se crean esos estereotipos, entonces pongamos aquí un modelo, un ejemplo. Camila es la adolescente Y, que tiene 17 años, y en este momento lo que quiere hacer es ser multimillonaria porque ese es el modelo icónico que le venden en Instagram. Entonces ella se mete a sus redes sociales y ve que en otra parte del mundo, voy a poner en España, Daniela es multimillonaria a los 17 años. Entonces, claro, Camila, de 17 años, quiere alcanzar eso y puede hacer lo que sea para llegar ahí. Hay una interrupción directa en ese proyecto de vida porque miren que ahí no hay autenticidad desde la esencia. Lo que está pasando ahí es que yo me estoy determinando por eso que veo. Y entonces desde eso que veo lo quiero hacer propio. Recordemos que en la adolescencia estamos también en el proceso de afianzar o ya como tal terminar de descubrir esa personalidad y ya vivirla en el resto de nuestra vida. Entonces estamos también muy expuestos y expuestas a todo lo que está ahí, tomando y tomando y tomando. Y a lo mejor si pusiéramos más presencia en ese momento, más observación consciente, podríamos mutar, ¿cierto? Y podríamos definir un proyecto de vida que sea realmente auténtico, como lo dije ahorita. No se trata de que tú no quieras tener hijos, no, es que si tú quieres tener hijos lo puedes hacer, y si no quieres también, ¿cierto? Si tú quieres trabajar lo puedes hacer, y si no quieres también, ¿cierto? Digamos que desde la elección de vida que tú tomes lo puedas hacer, sin dañarte y sin dañar el otro. Y que ojalá las políticas que nos avalan nos puedan servir para eso. Pero no, es un asunto muy complicado cuando lo vemos también, por ejemplo, desde el trabajo de cuidado no remunerado, por el hecho de ese estereotipo que nos dice que las mujeres somos buenas para cuidar a los niños y para hacer las cosas de la casa y para todo esto, pues entonces muchas mujeres eligen quedarse en ese rol sin conocer las oportunidades que buscadas pueden llegar, ¿cierto? Y ojalá que no sea así, ojalá que las podamos encontrar de manera fácil y sencilla, pero bueno, sabemos que es todo un proceso de un trabajo que gracias al feminismo estamos logrando. Mm, y darse cuenta de todo lo que hay afuera, ¿cierto? Todo lo que se puede hacer. Además de cuidar a tus hijos, puedes tener un trabajo. Además de tener un trabajo, puedes salir sola a comerte algo y eso está bien. Pero no, desde lo estereotípico también vemos, alguien está solo porque está comiendo solo, le pasó algo tan solitario, ay no. Y desde esa aprobación, pues entonces vas interrumpiendo ese proyecto de vida desde tu autenticidad. Las mujeres no pueden ser jefes. Es otra de las cosas que se manifiesta acá cuando miramos estos estereotipos a grandes rasgos. Porque son muy emocionales, porque tienen el asunto del hemisferio derecho más desarrollado. Eso es cierto, científicamente hablando. Los hombres tienen el hemisferio izquierdo más arriba, es decir, son más lógicos, y las mujeres tenemos el hemisferio derecho más arriba, es decir, somos más sensibles.
o más abstractas o más creativas. Eso no es algo bueno o malo, simplemente es. Y eso lo arroja la ciencia desde el conocimiento científico. Cuando lo miramos en la experiencia, nos damos cuenta que en el comportamiento, en la acción, sí vemos reflejados esos comportamientos. Entonces sí, lo podemos mirar en un nivel físico, desde el cerebro, pero cuando lo miramos en la sociedad, esto muta y entonces se lleva al extremo. Entonces la mujer es muy emocional, tiene el cerebro derecho muy desarrollado en el hemisferio derecho, pero entonces por eso no puede ser jefe porque tomaría decisiones muy negativas. Miremos cómo esto se camufla y cómo esto no permite la expansión de eso que tú quieres en tu proyecto. Es que tú lo puedes vivir como tú quieras y puedas, no como te haya tocado. Y eso es importante también que lo sepas, porque a veces nos quedamos en esa resignación de lo que me tocó, de lo que tuve que hacer, de cómo lo tuve que vivir, y también entramos en procesos de victimización que no apoyan el poder salir o el poder romper el patrón. ¿Listo? Entonces, ahí miramos esto. Bueno, vamos a hablar de tipos de estereotipos. Tenemos todavía tiempecito. Voy a ponerle un poquito de aceleración para que me dé tiempo de hablarlo todo. A grandes rasgos, hay muchas maneras en que los estereotipos se muestran, demasiadas. Entre ellas encontramos campo mental, emocional y social, también desde lo político, económico y en relación al trabajo. En el campo mental vemos que tiene que ver con lo cognitivo. Desde lo cognitivo escuchamos frases como los hombres son más inteligentes que las mujeres. Los hombres hacen mejor las cosas que las mujeres. Si tú le entregas a un hombre algo y a una mujer, seguramente lo resuelve antes. Y eso lo podemos ver manifestado en el ámbito político en relación al trabajo. Cuando, por ejemplo, vemos lo que decíamos ahorita, una mujer que tenga el mismo conocimiento, el mismo cargo y devengue 3 veces menos que el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo podemos hacer diferente. Necesitamos tocar esas puertas para que en los presupuestos de educación, en los presupuestos municipales, los planes de desarrollo municipal, estén este tipo de propuestas que permitan conocer otras maneras, no solamente las maneras ortodoxas que estamos acostumbrados y acostumbradas a tocar. Entonces, desde lo mental hablamos de eso, ese proceso cognitivo, desde cómo se nos subyuga también, desde eso que sabemos, desde lo que podemos aprender, desde lo que podemos hacer. De hecho, volviendo ahorita a la historia del feminismo, recuerdo que la forma en la que entramos a la educación también fue una forma obligada, porque no podíamos estudiar anteriormente. Digamos que los cargos eran para los hombres, por ser hombres y tener los conocimientos, las lógicas, las experticias, las capacidades para. Y gracias a todo ese trabajo que hemos hecho, hoy estoy yo aquí dando esta charla y podemos estar estudiando y podemos estar trabajando y podemos estar haciendo un montón de cosas sin pensar si somos hombres y mujeres, solo con el objetivo central que es servir desde este conocimiento para que podamos vivirlo y hacerlo diferente. Entonces, aquí en el plano mental, miramos ahora lo emocional. Ese lo hemos tocado mucho alrededor de la charla, ¿cierto? Desde lo emocional, a veces nos dicen que somos dramáticas, a veces nos dicen que somos exageradas, a veces nos dicen eso, que no podemos tomar decisiones porque lo hacemos desde el impulso y así. Entonces, importante empezar a mirar cómo desde ti, en estos 3 sistemas, en estos 3 tipos de estereotipos, tú te mueves, pero de manera personal. Entonces, miren que la idea es que podamos pasar la teoría por nosotras, por nosotros, y posterior a haber pasado la teoría, podamos mirar cómo la aplicamos a nuestra vida, es decir, cómo nosotros vivimos estos patrones estereotípicos, cómo los llevamos a la acción, cómo lo hacemos, ¿sí? Ese es el propósito, que tú ahí donde estás te preguntes, te pienses y te sientas, cómo te interactúas tú contigo desde ese cognitivo en relación a lo estereotípico. Posiblemente algunas veces te puedas decir, ¿cómo? Yo no soy capaz de hacer eso, eso no es para mí, yo no tengo las habilidades para, ese trabajo no es para mí, ¿cierto? Desde esas capacidades que tú puedes tener. En lo emocional te puedes decir cosas como soy dramática, soy muy sensible, sentir es malo, debería de bloquear lo que siento, porque me dicen que soy muy exagerada, porque me dicen que me pongo a llorar, porque ¿cierto? Todo lo que a veces experimentamos de eso. Y en lo social tiene que ver más como con ese punto político y económico, ¿cierto? ¿Dónde te ubicas tú por el hecho de ser mujer en la sociedad? ¿Cómo te ubicas tú por el hecho de ser mujer en una sociedad? ¿Qué esperan los otros de ti? ¿Cómo tú determinas esa expectativa del otro y a veces terminas haciendo cosas que no quieres por esa aprobación o esa necesidad que el otro te pone, que el otro te regala? ¿Sí? Entonces, interesante a irlo mirando. Voy a pasar. Aquí vemos, entonces,
algunos estereotipos comunes, vamos a ver los dos, desde lo femenino y desde lo masculino. Entonces, en lo femenino vemos que a veces escuchamos esto: las mujeres son biológicamente inferiores porque tenemos menos fuerza, porque somos el sexo débil, que es lo que aprendemos en el cotidiano todo el tiempo, y por todo esto que nos van dando a nosotros en el devenir. Deben ser pacientes y sumisas. Entonces yo como mujer no me puedo enojar. En esos días hablaba con una persona de mi familia y me decía: oye, tú no deberías de enojarte porque tú eres psicóloga. Y entonces yo le miré y le dije: oye, ¿y tú crees que es que yo por psicóloga no siento? A mí me pasan cosas igual que a ti, tenemos emociones primarias, y bájate de la cabeza que yo no soy un ser humano. Porque entonces, claro, la mujer debe ser paciente, sumisa, y aceptar y aguantar. Entonces ahí es donde nos vemos implicadas en patrones como quedarme en un matrimonio que me maltrata simplemente por el hecho de soportar, quedarme en una relación infeliz porque tengo que soportar ser paciente y sumisa y dejar pasar y aguantar, quedarme en un trabajo con el cual no me siento a gusto desde mi asunto salarial porque es que lo debo aguantar, porque yo soy paciente y puedo con eso, porque eso es lo que como mujer yo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, mañana vamos a hablar de los arquetipos más a fondo, pero tiene que ver con eso, ¿cierto? Con cómo se manifiesta el comportamiento ya, ese estereotipo, esa forma allí. ¿Alguien va a hablar, decir algo? De pronto escuché por ahí algo, pero como no tengo la pantalla, acceso a la pantalla, para poder leer la pregunta. O sea que una psicóloga es de otro planeta o algo así, jajaja. Hola, Freddy. Qué bueno leerte. No, pues eso es lo que les quería como contar ese ejemplo porque me pareció muy interesante alrededor de este tema, se me vino de una ahí a la cabeza. Porque por el hecho de ser mujeres no tenemos que ser delicadas. No, eso no es una necesidad o una obligación que tengamos por el hecho de ser mujeres. Entonces lo ponía desde mi rol como psicóloga porque es como muy parecido. Por el hecho de ser psicóloga no quiere decir que no me pueda enojar o algo parecido. Entonces es muy parecido como este ejemplo allí. Vamos a seguir acá, mujeres delicadas, dulces, eso lo hemos visto, y con esto no quiere decir que tú no lo vivas si lo quieres vivir. Si tú quieres ser dulce, pues lo puedes hacer, si quieres ser delicado, pues lo puedes hacer, pero no como una imposición, no como algo obligado, no es desde ahí, la idea es que no sea desde ahí. Son ansiosas y alteradas, precisamente porque como no saben manejar sus emociones, pues se mueven desde ahí. Buenas para el trabajo manual, y eso nos limita al sector privado, nos limita al sector privado, o sea, el cuidado doméstico, o a estar en la casa, cuidando de la familia y demás. Las mujeres que son homosexuales no conocen un buen hombre. Escuchamos, por ejemplo, esto muchas veces, no sé si de pronto en Europa funciona igual, pero aquí en Latinoamérica lo escuchamos casi todo el tiempo. Entonces, a ti que te gustan las mujeres, quiere decir que es que no has encontrado un hombre bueno. Eso no tiene nada que ver con que al otro le guste o no le guste un hombre o una mujer, y eso es muy importante tenerlo claro ahí. Miremos los masculinos de forma rápida. Son biológicamente superiores, veamos que están muy relacionados. Entonces una mujer es inferior, un hombre es superior, una mujer es paciente, un hombre domina. Y también desde allí el hombre, el día que no domine, puede que no se sienta un hombre. Igual una mujer, el día que no sea delicada, puede que no se sienta una mujer. Y ese no es el sentido, esa no es la idea. Pueden ser poco afectuosos y frívolos, y eso es natural. Que un hombre sea simple es natural porque es hombre, entonces eso es natural. Son independientes, no necesitan ayuda, son más racionales, fuertes y valientes, tienen que proveer. Eso lo vemos en ese cotidiano, lo vemos de manera constante allí. No por ser mujer tú tienes que hacer esto, y es muy importante que lo tengas en cuenta. No por ser mujer tú tienes que tener unos comportamientos, unos pensamientos y unos sentires, no. Y es muy importante que lo tengas ahí, claro, y que lo puedas sobre todo vivir y manifestar de una manera diferente. Aquí hay cosas fuertes, como por ejemplo el ser abusada. A veces naturalizamos tanto eso que si no nos abusan no nos sentimos, no somos. Y es necesario mirar ese modelo estereotípico, cómo se mete a nuestro inconsciente y desde allí se hace en el cotidiano de tantas maneras. ¿Sí? Va a pasar acá. Ahora, vamos a mirar cómo transformamos los estereotipos rápido para que dejemos el espacio de preguntas o comentarios quienes los tengan. Y son 3 propuestas básicas que yo les traigo hoy y que, como les cuento el sábado, vamos a mirarlas muchísimo más claras. Lo primero es proponer modelos educativos que promuevan la expresión individual y singular de hombres y mujeres sin sesgos, que escalen el núcleo familiar, educativo y social. Entonces,
La propuesta inicial es que comencemos a mirar cómo desde los manuales de convivencia, cómo desde ese primer proceso formativo que tenemos en la escuela y el colegio, podamos empezar a interactuar desde otros lenguajes, nos podamos empezar a dar el permiso de no burlarnos de los compañeros si quieren ponerse una falda, por ejemplo, un hombre, de no burlarnos o no tener ese sesgo y ese juzgamiento a una mujer si se quiere vestir ancho o si no se quiere vestir como normalmente se debe vestir una mujer, o no se quiere organizar como así, o si quiere jugar con un carro, o si un hombre quiere jugar con una muñeca, ¿cierto? Como que podamos empezar a mutar y también desde esos entes que son los profes, directivos y demás que están en esa cumbre estratégica en una organización, en este caso los colegios o escuelas, se puedan mover también desde este lenguaje, desde esa aceptación a ese ser que es el otro, más allá de si es un hombre o una mujer. Aceptar ese modelo característico personal desde el cual la persona se quiere desarrollar y manifestar. Eso es lo primero. Y desde acá eso muta al ámbito familiar y social. Entonces se convierte en una sociedad diferente. Esa es la idea, que podamos mirarlo desde el inicio acá, primero conmigo, y posteriormente irlo poniendo en el afuera de una manera más directa y más clara todo el tiempo para que podamos avanzar como humanidad. Lo segundo es que nos observemos de manera consciente. Esto parece muy sencillo y a la vez envuelve una gran responsabilidad poder estar como en esa observación. Mentalmente hablando, vamos a hablar de eso primero. La mente sabemos que la podemos vivificar con los pensamientos. Cuando yo me doy cuenta de lo que estoy pensando desde el discurso interno que manejo conmigo todo el tiempo, voy a tener muchísima más posibilidad de modificarlo si de pronto aparece un pensamiento desde eso estereotípico. Por ejemplo, yo no debería estar en este trabajo porque esta persona tiene más títulos que yo, pero resulta que yo tengo otra experiencia. Desde ese sesgo, con ese modelo mental, yo no voy a tener en cuenta mi experiencia. Solo voy a tener en cuenta que no tengo el conocimiento y me voy a subyugar desde este estereotipo mental. Lo voy a poner más claro. Yo no debería de tener este puesto porque él tiene más experiencia que yo o tiene más conocimientos que yo. Cuando yo me sesgo desde ahí y no me doy cuenta, pues lo voy a seguir haciendo en mi cotidiano. Pero cuando yo me detengo, me doy cuenta, lo hago consciente, lo puedo modificar, mover y cambiar. Y a lo mejor darme cuenta que sí me pueden faltar algunos estudios para eso o algún nivel de experiencia, pero que soy igual de buena, tengo las capacidades y si estoy en la entrevista es porque posiblemente puedo ganarla. Si no, no me hubieran llamado, si no aplicara, ¿cierto? Entonces, desde ese mental, empezar a establecer un discurso interno que me acerque más a esa autenticidad que no esté contaminada desde esos modelos icónicos, desde ese núcleo familiar y desde esos otros focos que tenemos en la vida. Lo emocional, aquí es importante mirar que ese sesgo que nos hacen con la sensibilidad que tenemos, debemos cuidarlo porque se nos puede convertir en un bloqueo emocional. Hay algo que son las emociones primarias. Las emociones primarias son la rabia, la tristeza, la alegría, el miedo y el asco y la sorpresa. Pero solo vamos a hablar del miedo, la tristeza, la alegría y la rabia, que son las cuatro más, ahora como más importantes para tocar. Todos los seres humanos en el mundo experimentamos las emociones primarias, todos. Entonces, cuando tú bloqueas ese proceso emotivo, ese proceso intuitivo, ese proceso de desarrollar lo que está más allá de la razón, que es lo emocional, te vas a perder una gran parte de la realidad, de tu realidad interna y de la realidad tácita. La inteligencia emocional tiene como base equiparar razón y emoción, ninguna de las dos más arriba ni más abajo. Cuando yo logro darme cuenta de eso, pues cuido ese bloqueo emocional. Yo, en mi experiencia, esto lo nombro porque en mi experiencia clínica con mujeres, observo que desde ese estereotipo y esa premisa de tú sientes mucho, muchas mujeres eligen no sentir y eligen desconectarse de ese proceso sensible que es tan hermoso y que nos abre tantas puertas. Realmente la emoción es la llave del autoconocimiento. En la medida en que tú conozcas cómo te mueves emocionalmente, metes ahí la razón y conoces y trasciendes otro tipo de cosas, ¿cierto? Bien, y aquí, para concluir, hablamos de lo conductual. Lo conductual son esos comportamientos que yo debo observarme desde estos sesgos, que yo debo mirar desde estos sesgos que tengo hacia mí y también desde esa alienación que tengo con el sistema o con esos modelos que he adoptado. Entonces, mirar cómo te comportas en ese cotidiano desde estos modelos estereotípicos.
qué cosas dices, qué cosas haces, con qué cosas generas molestia, qué cosas no te gustan y así, para ir mirando cómo eso llega a ese establecimiento de un nuevo modelo, de una nueva manera. Y así, como tercer punto de esta estrategia para afrontar estos estereotipos, traigo el día de hoy a esta charla porque es un día que no puede pasar en silencio, porque ya no queremos callar más, ¿cierto? Entonces, hoy 25 de noviembre, fueron asesinadas las hermanas Mirabal, también se conocen como las hermanas Mariposas, y abrieron todo un movimiento que posteriormente en Bogotá, en la primera charla que se hizo para hablar de estas necesidades igualitarias de hombres y mujeres, se lanzó esta fecha como la fecha que reúne la no violencia de género, especialmente con las mujeres. Y yo quiero traerlo hoy a este espacio porque es importante que conozcamos la historia y en esa misma medida de conocimiento de la historia tomemos acción. Es momento de tomar acción, de unirse a los movimientos, de buscar los movimientos, de salir a protestar, de salir a marchar, de exigir políticas iguales para todos, de generar planes de desarrollo municipal donde este tipo de cosas se puedan hacer, donde los recursos estén para eso, donde podamos mutar a lo nuevo. Entonces, esa es la conclusión de esta propuesta. Y en conmemoración a todas las mujeres que ya no están, yo quiero ofrecer un momento de silencio para eso. Y es un momento de silencio en respiración profunda, en una respiración que nos permita introyectar toda la información que acabamos de dar y recibir en esta charla de nosotros, de lo que escuchamos, de lo que nos llegó en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, y podamos tomarnos ese minuto para respirar y no dejar pasar este día desapercibido. Entonces yo los invito y las invito a que ahí donde están, ustedes tomen una postura cómoda, es solo un minuto, poniendo la atención y el foco en este momento y en esta fecha, que es algo importante que podamos puntualizar. Entonces solo te invito a que estés en estado de presencia contigo, te pongas cómodo, cómoda. Si está bien para ti, puedes cerrar los ojos y simplemente vamos a respirar de manera profunda en conmemoración a este día. Y con toda nuestra apertura, hacerlo de manera diferente, a mutar a lo nuevo. Inhalas profundo y sueltas. Y me voy a quedar en silencio un momento, solamente para que le dediquemos este minuto a este día. Y esa sería la manera en que le damos cierre a este encuentro. Aquí hay un poco más de información del día que pretende visibilizar la problemática, no dejarla pasar y seguir haciéndolo de manera distinta, tocando las puertas, buscando las propuestas y generando el cambio, que es lo importante, el movimiento. Gracias, les doy muchísimas gracias por este espacio, los espero mañana, quienes puedan estar, sería muy grato que puedan estar y bueno, ahora como espacio para las preguntas, de pronto si tienen alguna pregunta o comentario, bien llegados. No escucho nada, no los estoy escuchando nada. Es que no sé si no me han dado la palabra. Ah, es que no estaba viendo la pantalla aquí, entonces no. Listo, ahora sí, adelante. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a Natalia. Una brillante exposición. Bueno, yo no creo que el asesinato por parte de la feroz dictadura de Leonidas Trujillo fuera un acto de violencia de género, fue un acto de violencia política, en su primer lugar. En segundo lugar, porque voy a hacer un par de reflexiones y una pregunta. La otra reflexión es que yo vivo una realidad totalmente diferente. Yo trabajo en un hospital. Soy internista, infectólogo y, por cierto, saludos a Encarnación, que en su día estuvo en mi charla que di sobre el COVID. Pero lo que yo digo es, claro,
en mi realidad social ya no hay diferencia en cuanto al género. Me relaciono con arquitectas y en mi realidad profesional tampoco. En mi hospital hay muchos más médicas que médicos y desde la directora a las jefas de la mayor parte de los servicios son mujeres. Es decir, que afortunadamente para mí no vivo... Hombre, yo sé que la realidad en España es muy poliédrica y muy probablemente muy diferente de Colombia, pero quiero decir que en mi entorno cercano esto ya no lo digo. Y luego ya voy a la pregunta. Claro, respecto a los estereotipos, y estoy básicamente de acuerdo con todo lo que has dicho brillantemente, pero a mí toda la teoría actual de la elección, de la autodeterminación, me parece que olvida, y esa responde a mi pregunta, un hecho inicial que es que biológicamente somos diferentes. Es decir, uno podrá elegir su conducta sexual, uno podrá elegir su conducta personal, y estoy, insisto, totalmente de acuerdo. Pero claro, el hecho biológico es que las mujeres son 44XX, los hombres son 44XY, eso se traduce en una serie de diferencias morfológicas, funcionales y hormonales, y que no sé muy bien cómo cuadras, por ejemplo, tú, tu discurso con el que comulgo, de la libre elección de todo, con la contumaz biología, porque la biología es contumaz. Ya me podría haber yo empeñado que no podría tener niños. Ya me podría yo haber empeñado que podré someterme quirúrgicamente a modificaciones de mis externos sexuales, pero, pero, pero me da la sensación de que, sobre todo desde el punto de vista de la psicología y no digamos de la política, se prescinde de un hecho incontrovertible que es el hecho biológico. El hecho psicológico, totalmente de acuerdo, pero me da la sensación de que los estereotipos, por ejemplo, a anular, totalmente de acuerdo, tienden, sobre todo desde el punto de vista de la psicología y de determinada política, a olvidar que biológicamente somos distintos. No digo intelectualmente, digo biológicamente somos distintos, y que por mucho que lo intentemos, ese es un hecho que... De hecho, Homo sapiens sapiens va a ser el primer y único mamífero que intente subvertir, de hecho, los hechos biológicos. Entonces, la gente que, como tú brillantemente, hace un discurso igualitario, no sé cómo cuadráis esa cuestión, pero seguramente me lo podrás contestar. No sé si me explico bien lo que pregunto. Sí, claro, y totalmente. Lo que pasa es que ahí me va a remontar a lo que les decía ahorita en la conferencia, y es el asunto del sexo. El sexo es diferente y desde esa diferencia, nombré ahorita, por ejemplo, los hemisferios, hay unas diferencias que son biológicas, o sea, no es algo que se pueda negociar, ni mirar, ni nada, eso es biológico, está ahí. Yo puedo dar a luz, ¿cierto? Los hombres no, o el género masculino no, y a la vez, desde esa premisa, desde el sexo, no quiere decir que yo por ser hombre o por ser mujer deba responder a ciertos comportamientos, ni pensamientos, ni desde el punto intelectual, ni ningún otro. Entonces, claro que la diferencia está, siempre está. De hecho, también se ve desde la polaridad, esa ley de polaridad que podemos mirar, que les nombraba también ahorita. Entonces, sí, hay una diferencia. Pero ¿por qué has puesto el asesinato de las hermanas Maraval? Discúlpame, la propuesta de mutar, voy a tener esta idea para contestarte la propuesta de mutar a la idea de que somos, va más allá incluso del sexo, va más allá incluso del sexo, del ser hombre o ser mujer, incluso de lo biológico, ¿cierto? Es como un pensamiento que podría ser muy idealista, una propuesta que podría sonar muy idealista, porque hay una diferencia biológica tácita, pero que si lo proyectar de una manera más mental y emocional, de una forma un poco más interna, más introspectiva, podríamos lograrlo, ¿cierto? Reconociendo Pero Natalia, las diferencias ¿por de qué sexo, acabas de claro. poner
¿por qué acabas de poner el asesinato de las hermanas Maraval por la abyecta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como un ejemplo de violencia de género, cuando a mí me parece claro que no lo es? Es un ejemplo claro No, de no lo violencia es. política. Sí, lo que pasó fue que ellas hicieron revolución, ellas no estuvieron de acuerdo con esa dictadura y desde no estar de acuerdo con Sí, la sí, conozco la dictadura historia alzaron perfectamente. la voz y gracias a eso, hoy por hoy podemos, eso pasó hoy, en 1971. Gracias a eso, hoy por hoy, las mujeres nos dimos cuenta que podemos revolucionar, que podemos no estar de acuerdo, que podemos no aceptar, que tenemos participación. Entonces, claro, a lo mejor no puntualiza violencia de género esto, fue violencia política, la cual ellas no respondieron de la manera que se esperaba estereotípicamente en ese debería. Y desde no responder así, pues nació el movimiento y listo. Y posteriormente, cuando se dio la primera conferencia feminista en Bogotá, nace la creación del día del no silenciarnos, ¿cierto? Sería como esta la explicación de por qué puse allí como el ejemplo, porque a mí me parece súper importante conocer la historia. Yo pienso que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla, ¿cierto? Sí. Si no investigamos, si no cambiamos, pues no, yo estuve pendiente de ir a España ahora la mitad de año y no pude, pero me encantaría ir y sentir cómo son los estereotipos allá. Por ejemplo, yo que te escucho, Carlos, me encantaría pues ver eso, ¿no? Ver más mujeres que hombres en un cargo, en un hospital, en cualquier lugar, wow, me encantaría eso porque es la apuesta, ¿no? Es la apuesta Sencillamente que es se porque hace, el claro. sistema sanitario respecto a la obtención de cargos o de títulos de especialista es rigurosamente justo. Y por lo tanto, como es rigurosamente justo, no hay diferencia de género. Pero yo sigo, y no quiero monopolizar el debate, porque es que a mí ejemplos como el que tú has puesto de las hermanas Maraval como violencia de género, me parece que ayudan poco. Ayudan poco porque eso no es violencia de género. La violencia de género es otra cosa. Y en este momento en nuestro país, en España, se está produciendo una confusión en ese tema frecuente y dirigida. Y yo creo que eso ayuda poco. Ya sabes que aquí se ha acuñado el término feminazi, que a mí no me gusta, para extremistas radicales en el feminismo que me parece que ayudan poco a la causa general. Ayudaban más las feministas más clásicas, por ejemplo, a ver, en España son frecuentes manifestaciones o convocatorias que dicen, tú eres el violador, tú lo has citado, no todo el mundo que tiene pene es un violador. Por tanto, yo creo que hay una especie de feminismo radical que iguala y que no aporta porque hay cosas que son violencia de género y otras que no. Son, no sé cuál será el porcentaje de los que mató la dictadura de Trujillo, hombres, mujeres, seguramente muchos más hombres. Eso no se consideró violencia de género, evidentemente. Y me parece que, y no sé cuál es tu opinión, que esa confusión de igualar toda violencia contra una mujer es violencia de género, aporta poco a la discusión y al progreso. No sé cuál es tu opinión y ya lo dejo. A ver, Sí, sí, Carlos, de hecho yo estoy de acuerdo también, estoy de acuerdo como con eso, voy a puntualizar lo que nombraste, que nombré anteriormente, y es que tenemos que mutar, o sea, es momento de comenzar a dejar de contaminarnos con los lenguajes que van naciendo también alrededor de la vivencia, dejar de identificarnos con eso. Yo, desde mi punto personal, pienso que hay unas diferencias de sexo, claro, pues son súper evidentes y marcadas, pero siempre le apunto a reconocer ese todos somos uno, más allá de ser hombres y mujeres, estamos todos conectados en esta matriz y desde esa conexión, ojalá mutemos a cambiar eso que no queremos vivir como humanidad y lo podamos vivir como queremos y podamos, no como nos haya tocado. Entonces sí, pudo tener ahí como esa tendencia a la confusión, pero bueno, puntualizo que no es eso violencia de género, fue violencia política y desde allí pues nació como la reacción de estas hermanas, las hermanas Mariposa Encarna, adelante. hola, buenas tardes. Carlos, no te vayas, que te quiero seguir viendo, no apagues la cámara. Encantada de que estés aquí, de que estés acompañándonos.
Además, tu pregunta, como siempre, extraordinaria, y el razonamiento también. Yo creo que la violencia de género contra las mujeres, como bien ha dicho antes ella, las mujeres de Bogotá, salió el día 25 como consecuencia quizás de la emoción que produjo la muerte de esas mujeres por estar haciendo una reclamación de algo. Y creo que el género, cuando se dice, las feministas decimos igualdad de género, también lo dirán los hombres, porque somos iguales, somos seres humanos. Como seres humanos somos lo mismo, y lo que se reclama seguramente políticamente es la igualdad de derechos. Eso yo lo entiendo así. Por eso no es estar sobre los hombres, que es que les damos empujones porque nosotros somos más, sino el saber que tú eres como mujer, tienes tus experiencias, tus vivencias, tu mentalidad, pero que tienes también tus derechos, igual que el hombre, lo mismo el hombre que la mujer. Yo abogo por eso, porque alcemos todos la misma voz, exigiendo los mismos derechos. Y esa es mi idea. Yo no sé si estaré confundida, equivocada, pero me encanta verte ahí, Carlos. Ya se lo diré con Tania. Totalmente de acuerdo, Encarnación. Que me tienes prometido invitarme a ir en directo, ¿eh? No... Sí, a las jornadas de salud, las próximas. Y no Muy te bien. olvidamos. Ya sabes que no te olvido, que eres un encanto. Bueno. Muchas gracias, Encarna, muchas gracias. Yo quiero acuñar algo ahí a eso que dijiste, y es que todas las ideas son válidas, absolutamente todas las ideas o pensamientos, ya más allá de si estamos en lo correcto o no, pues eso, permitámonos expresar la idea que tengamos, más allá de si está correcta o no. Y por acá Freddy y Daniela levantaron la mano. Freddy, adelante. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por este espacio, Natalia, muchas gracias por este espacio, muy chévere esta conversación. Completamente de acuerdo con Encarna, tienes toda la razón en tu forma de pensar, no estás para nada equivocada, para nada. Y también con Carlos de acuerdo en varias cosas que comento, y contigo, Natalia, también. Quería comentar como varios punticos que yo veo aquí. Voy a estar como hasta las 4 de la tarde, no mentiras. El primero es que cuando te comenté lo del jaja me estaba refiriendo a que estaba de acuerdo contigo en el sentido de que cómo los seres humanos o las otras personas pensamos que por el hecho de que una persona, en el caso tuyo que eres psicóloga, no tiene sentimientos, como tú lo estabas mencionando. Y estuve esta semana precisamente en otro live de una psicóloga que ella decía que ella permanentemente está en consulta con otro psicólogo porque necesita aclarar su mente y tener también como claridad y conciencia sobre todas las personas que ella atiende, ¿cierto? Porque ella también necesita, tanto hombres como mujeres, necesitan ese espacio para poder recargar energía así, y energía en cuanto a ese sentido se refiere. Entonces, por eso decía que si eras de otro planeta, en el sentido de la persona que te estaba haciendo a ti el comentario, la familia que te está dando el comentario. Bueno, lo otro es, mira, yo pienso lo siguiente, cuando yo escuché por primera vez la palabra feminismo, yo me hice como una reflexión ese día. Yo dije, desde mi punto de vista, desde que yo tengo conciencia, desde muy niño, yo he considerado el machismo de forma negativa. Siempre, desde mi punto de vista negativo. Y cuando escuché el feminismo dije, ¿por qué crean algo equivalente al machismo si es negativo? ¿Cierto? Yo pensaría que en esa buen ideal de querer encontrar como igualdad de ciertas cosas, a veces los seres humanos nos equivocamos como en eso mismo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el término está mal utilizado, porque es desde cierto punto de vista querer igualar algo que no debe ser igualado, porque es negativo, ¿cierto? Desde mi punto de vista, un hombre machista
no, para mí desde mi punto de vista ni siquiera es un hombre, por el solo hecho de ser machista. No sé si esté equivocado, pues es mi punto de vista, es muy personal. Veo que tú mencionabas algo de los estereotipos hace poquito y también tengo como dudas en ese sentido, porque para mí los estereotipos, analizándolos, los estereotipos hacen mucho daño, ¿no es cierto? Le hacen daño a muchísimas personas. Tú mencionabas lo del adolescente que quiere llegar a ser multimillonario como adolescente en España, como muchos multimillonarios que hoy en día que utilizan las redes sociales para volverse millonarios y lo logran, ¿cierto? Y de hecho no está mal, es un medio que se puede utilizar para tener ingresos. Y yo tengo como esa inquietud, siempre he tenido esa inquietud, y es que el estereotipo desde mi punto de vista es como igual a la predisposición, ¿cierto? Cuando generamos un estereotipo, nosotros mismos nos predisponemos a algo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿cómo podemos de cierta forma, lo que tú mencionabas, que me llamó mucho la atención y me gustó esa parte, que tú mencionabas que dentro de las actividades a nivel social, política, laboral y dentro de nuestras funciones como seres humanos, debemos ejercer ciertos estereotipos? Entonces, otra vez voy como al tema de la terminología, ¿cierto? Esos estereotipos se podrían cambiar de pronto por responsabilidades, por habilidades o por características especiales que no nos diferencian a los hombres de las mujeres ni a las mujeres de los hombres, sino que nos diferencian a nosotros como seres humanos, siendo nosotros un solo ser, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos diferentes. En el universo hay cualquier cantidad de estrellas y cada una es diferente una de la otra. Igual somos los seres humanos, todos somos diferentes en alguna característica específica o especial, ¿cierto? Entonces mira que yo lo miro como desde ese punto de vista, porque es que llevamos como lo negativo, no lo negativo no, sino que hay cosas que nos llevan como a encasillarnos de forma negativa en un cuadro, ¿cierto? Que no nos permite dar salida sino una parte. Así convirtiéramos este cuadro en un círculo, tampoco nos dejaría salir porque estamos encerrados. Más o menos como que hoy. El otro punto que hablaba, que lo mencionó el punto Carlos, es que todo en exceso es negativo. Y estamos en una era, no sé si a ustedes les ha pasado y se han dado cuenta, que queremos llevar todo al exceso. Izquierda, derecha. Nadie se vale por el centro, ¿cierto? Eso hablando a nivel político. Y en el nivel religioso vamos para allá también. Y desde otros puntos de vista, en los partidos de fútbol hoy en día nadie se puede ir a ver un partido de fútbol como hacíamos hace unos 5 o 6 años, porque ya está el de aquí, está el de allá y se quieren matar. Porque estamos yendo al extremo, o sea, no puedo tener yo mi propio punto de vista. Si soy intermedio, no le sirvo a nadie. Tengo que ser de un lado o tengo que ser del otro, ¿cierto? Entonces me parece que llevar las cosas como al extremo también es como, no es beneficioso. Y las otras 3 cositas ya para terminar, hablábamos para mencionar de pronto que las mujeres, desde mi punto de vista también, no solamente ellas han pasado por un proceso muy complejo para ser tenidas en la sociedad. Como les digo, yo desde niño siempre he apoyado a las mujeres y fue por mi mamá, que mi mamá falleció hace muchos años, porque ella era una mujer muy sumisa. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Yo le decía a ella que ella tenía que despertarse de esa parte. Yo la empujaba a que ella no fuera tan sumisa. Y hoy ya claro, ejemplos tan claros que tienen que estar relacionados con la política, pero en nuestro país Policarpa Salabarrieta. Ella fue una mujer que en nuestras clases de historia, cuando yo estaba en nuestra niñez, no le dieron como mucha importancia, y sí, pero son cosas que son como a resaltar lo que tú decías, Natalia, de saber nuestra historia, de conocer nuestra historia. A nivel político y a nivel social, siempre nos van a dar cosas para tratarnos de guiar, ¿cierto? Para que nosotros tengamos como una guía. Y hoy se ve mucho, por ejemplo, el caso de Venezuela, cómo quieren guiar a las personas hacia una parte. Y eso pasa en todos los países, no solamente porque sea Venezuela.
pero es como tener ese tipo de visión hacia las cosas, de no exagerarlas y de pronto de mirar el contexto, que pues como tú ya lo dijiste, Natalia, pues caíste en la cuenta. La violencia de género, que es lo que mencionaba Carlos ahorita, yo también pienso mucho en eso. Yo veo que a veces como que se nos está olvidando que un asesinato es un asesinato, sea de un gato, sea de un perro, sea de una mujer, sea de un hombre, es un asesinato, va en contra de nuestro ser, va en contra de la vida. Y queremos dárselo solamente a una parte, como si se la pudiéramos quitar a la otra, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Estamos en un resurgir un resurgir no. La mujer veo que está surgiendo, ¿cierto? Está logrando llegar a unos niveles altos que antes no se habían logrado, ¿cierto? Es más, yo creo que estarían por encima de lo que es, iba a decir la esclavitud, pero no la esclavitud, es que las personas morenas anteriormente eran vistas como animales. Y eso no fue hasta hace poquito. Perdón, eso no fue hace muchos siglos, eso fue hasta hace poquito, ¿cierto? En que, se me olvidó el término, lo tengo en la cabeza y no lo puedo decir. ¿Cómo se le dice cuando las personas... El racismo. Cuando hay racismo. Se me fue. Estaba pensando en otra cosa. Entonces, miren que del racismo no se ha podido salir todavía. Miremos eso. En Estados Unidos la policía para a las personas simplemente por ser de un color. Raza de otro color. Entonces la mujer, desde mi punto de vista, la mujer en este momento está superando los niveles en los que se encuentra incluso el racismo. Y por eso se presenta como ese extremo al que se quieren llevar las cosas. Porque cuando estamos enfrentados a cambios, tú que eres psicóloga, Natalia, no sé, me corriges si estoy equivocado, cuando nos enfrentamos a cambios, a veces no miramos las cosas bien, precisamente porque tenemos una tormenta aquí dentro de la cabeza que nos hace ver las cosas como que se pueden llevar a un límite o que son un límite muy exagerado, o a veces incluso nos sentimos como atacados, no sé. Me excusan que me haya como extendido en todo esto, pero pues es como lo que veo yo de la conversación, que me parece mucho de la presentación que hicieron, y les doy muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Freddy, muchas gracias por tu compartir. Y solamente quiero puntualizar algo de lo que dijiste, y es que no podemos decir que los estereotipos son responsabilidades, ¿no? Son más bien como esos atributos que le damos a hombres y mujeres por ser hombres y mujeres o tener sexo hombre y mujer, ¿cierto? Entonces no podríamos decir que es una responsabilidad o algo que yo pueda hacer, y sí podemos hablar de una reetiqueta, por ejemplo. Entonces, no sé, una reetiqueta es como decir que una persona acelerada, en vez de decirle acelerada, yo le puedo decir proactiva, que lo reetiqueto para que no entre de una manera negativa al sistema y pues se escuche diferente, por lo tanto se viva diferente, pero ya, solo quería como puntualizar eso para agradecerte por el comentario y listo, y responderte pues la duda que tenías ahí con ello. Daniela tenía la mano levantada, pero veo que como que se le cayó el internet, no sé si de pronto alguien más quisiera compartir algo. Dale, yo simplemente ya para terminar, encantada, tu exposición ha sido excelente, ¿eh? Y darle las gracias a todas aquellas personas que se han conectado con nosotros, que mañana seguiremos. Carlos, he hablado con Montaña hace un ratito, y le he dicho que estabas aquí, que me habías dado una gran sorpresa. Así que si ella puede, mañana se unirá a nosotros también. Venga, que muchísimas gracias, Natalia. Encantada de tenerte con nosotros y de todo lo que nos vas a enseñar y nos vas a enriquecer mañana y pasado mañana. Yo soy la que está súper encantada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana. Venga. Chao.